Alvarado Gerson. Presente, Inge. Gracias. Ayala Karen. Presente, Inge. Baltasar Natalia. Presente, Inge. Bao Jason. Aquí, ingeniero. Bravo Choque Natalia. Natalie. César, perdón, Cáceres Luz Delia. Castro Lisette. Presente, Inge. Gracias. Claro Judith. Presente, Inge. Condoria Dalit. Presente, Inge. Gracias. Corani Juan Rodrigo. Crispin Mike. Flores Rubén. Presente, Inge. Gracias. Gutiérrez Jimena. Presente, Inge. Gracias. Guzmán Karen. Presente, Inge. Huayna Rudy. Loza Bismar. Presente, Inge. Mamani Daniel. Presente, Inge. Gracias. Miranda Gustavo. Morales Ramiro. Presente, Inge. Gracias. Quispe Israel. Gracias. Rocha Razola. César. Rojas Danitza. Suárez Helio. Terrazas Fabián. Ugarte Marina. Presente, Inge. Gracias. Villarroel Liliana. Presente, Inge. Ok, muchas gracias. A ver. Déjeme abro. Disculpe, no me llamo dice Monte. Perdón, ¿quién me habla? A ver. Corán y Rodrigo Inge, no le escuché en la lista, Inge. Ya, dame un segundo. Huayna, Mamani, Rudy, más Inge, por favor, he ingresado un poco tarde. Ya, Huayna y Corani. Por favor. Terraza, Inge. ¿Quién, perdón? ¿Terrazas? Inge, terraza. Ya. Bravo, Choque Natalie más Inge, por favor. Ok. ¿Dónde estamos? Ah, voy. No sé si han revisado el Classroom, chicos. Han visto que he dejado material. 2 documentos.
Aquí se puede ver, ¿verdad? Entonces, al examen va a entrar con deshidratación, contenido de agua, deshidratación, chicos, y endulzamiento del gas. Endulzamiento del gas es mucho más corto que deshidratación. Es el primer proceso en realidad en una planta de tratamiento, es un proceso antes de la deshidratación. Vamos a ver en qué consiste, ahí está en el documento. Criterios de selección del tipo de proceso, los criterios para el dimensionamiento de una unidad, el dimensionamiento de los equipos, ¿no? Sabemos entonces que hay contaminantes ácidos, gases ácidos dentro de la composición del gas natural, ¿no? Pueden estar todos estos gases o puede estar uno de ellos. ¿Quiénes son gases ácidos? Está el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, sulfuros y disulfuros de carbonilo, ¿no? Es decir, compuestos que tienen en su composición el azufre. Estos gases ácidos tienen que ser removidos, ¿no? Tanto si el gas viene de un reservorio asociado al petróleo o es un gas no asociado, ¿no? Eso tiene que pasar por separadores, ¿cierto? Si es un gas asociado, ¿qué se va a separar? El gas del crudo. Y si es un gas no asociado, va a separarse el gas del condensado, ¿no? Entonces pasa a la batería de separadores e ingresa a la planta de endulzamiento o unidad de endulzamiento en una planta, ¿no? ¿Para qué? Para remover estos contaminantes ácidos y tener un gas dulce. Entonces, como sabemos, aquel gas que tiene contenido de gases ácidos en la composición es un gas A. ¿Se ve lo que cambió o no? No, Inge. Oh, qué raro. A ver, un segundo. Lo estoy compartiendo. Ah, ya sé por qué. Espérenme un segundo. Ahora sí, me avisan si se ve el cambio. Bien, todo eso es lo que veíamos, ¿no? Aquí, tanto si es un gas asociado o no asociado, pasa por la batería de separadores para separar las respectivas fracciones. Y el gas va a pasar a los separadores de entrada y pasar a la unidad de endulzamiento. Para remover el contenido de gases ácidos, entra con gas agrio y sale gas dulce, ¿no? Entonces, en las plantas de endulzamiento o unidades de endulzamiento se extraen los compuestos, los gases ácidos y compuestos sulfurados, disulfuros y sulfuros de carbonilo. ¿Por qué? Porque en presencia de agua, estos van a formar soluciones ácidas que van a provocar corrosión, ¿no? Y va a reducir entonces la vida útil de los equipos, de las instalaciones, de los ductos, etc. Hay procesos para el endulzamiento y estos se pueden clasificar en procesos físicos y procesos químicos. Los procesos físicos pueden ser de absorción con solventes y de adsorción con un lecho sólido.
Y nos referimos a procesos químicos porque estos pueden ser reversibles mediante un reactivo, una reacción, o pueden ser irreversibles. ¿A qué nos referimos con procesos de adsorción y de absorción? La diferencia va en que, bueno, puede haber un proceso de absorción líquido-líquido o líquido-gas, ¿no? En el caso específico del endulzamiento del gas natural, es una absorción líquido-gas. ¿Por qué? Porque se va a utilizar un solvente líquido para remover gases, ¿sí? En una corriente de gas. Y en un proceso de adsorción es un proceso, puede ser sólido líquido o sólido gas. En este caso específico va a ser sólido gas. ¿Por qué? Porque se va a utilizar un sólido para poder extraer los gases de la corriente de gas, los gases ácidos, ¿no? De la corriente de gas natural. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un proceso de absorción y de un proceso de adsorción? Un proceso de absorción, el lecho absorbente, el solvente que se va a utilizar, va a retener en su estructura a estos gases ácidos. Y va a haber una reacción química parcial que va a poder ser, va a ser inestable, ¿no? Por lo tanto, va a poder desorber lo que ha absorbido este solvente y volver a sus condiciones iniciales. En cambio, los procesos de adsorción, el sólido que se emplea como lecho para extraer esos gases ácidos del gas natural es un sólido que no va a retener en su estructura, todo lo contrario, solamente se va a impregnar en la superficie de estos gases ácidos. Entonces, por lo general, este proceso de adsorción no va a ser regenerativo, ¿no? No va a volver a sus condiciones iniciales fácilmente este sólido, no va a poder ser regenerado. Los métodos más utilizados para el proceso de endulzamiento es la absorción química con solventes, con solución de aminas, es el que más utilizado a nivel mundial y es el que tenemos en nuestras plantas de tratamiento de gas en el país. Luego está la absorción física con soluciones de compuestos ácidos. Está la adsorción por medio de lechos sólidos y combinación de ambos métodos. Hablando un poquito de la absorción física con solventes físicos. Este método, o este proceso, más bien de absorción, se basa en la solubilidad de estos gases ácidos a remover, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno, en un solvente, ¿no? Deben ser considerados este proceso bajo las siguientes circunstancias. Se debe tener en cuenta la presión parcial de estos gases ácidos en el gas natural en la corriente de entrada, ¿no? Y esta debe ser mayor a 50 psi. La regeneración, como habíamos dicho, los procesos de absorción pueden ser procesos regenerativos, es decir, que el solvente va a absorber en una etapa y va a desorber lo que ha absorbido en la siguiente etapa. Entonces, ese proceso de regeneración se puede dar con reducción de la presión de operación, sin necesidad de la aplicación de calor, ¿no? Simplemente por la variación en la presión. No son corrosivos la naturaleza de estos solventes físicos. La concentración de hidrocarburos pesados en la corriente de alimentación es baja. La corriente de gas entonces es pobre en propano y hidrocarburos más pesados. Entonces generalmente se trata de gases secos o pobres. Solamente se requiere remover los gases ácidos y se requiere una remoción selectiva de dióxido de carbono o sulfuro de hidrógeno. Ahora, existen
¿Cuáles son estos solventes físicos? Dependiendo del proceso que se tenga, está el proceso Selexol. Este proceso Selexol de endulzamiento con solventes físicos utiliza como solvente el dimetiléter de propilenglicol, ¿no? Para remover tanto dióxido de carbono como sulfuro de hidrógeno, pero es más afín y más utilizado para remover sulfuro de hidrógeno de la corriente de gas natural. Como la regeneración ocurre por reducción de la presión, eso es lo que nos decía en este tipo de procesos, entonces la carga del gas ácido en el solvente es proporcional a la presión parcial del componente ácido en el gas que se desea tratar. Entonces, dentro de la corriente de gas natural que va a ser tratada para remover los gases ácidos que están en la composición, entonces se debe tomar en cuenta la presión parcial de cada componente, de esos componentes de cada gas en el gas natural. En cuanto a la absorción física, esta se da por medio de lechos sólidos, habíamos dicho. Este lecho sólido que se va a ocupar para extraer los gases ácidos del gas natural pueden ser el sulfatrate y el iron sponge, ¿no? En estos casos, este sólido absorbe los gases ácidos, como dice, y los retiene en su masa. Una vez que se satura, el lecho tiene que ser sustituido, a diferencia de los solventes físicos. Este no es regenerado, directamente se satura, se impregna totalmente este sólido y tiene que ser sustituido. Entonces aquí vemos un pequeño esquemita. El gas agrio, que es la corriente de alimentación, va a pasar por este lecho sólido. Por ejemplo, las mallas de hierro, que nos decían, va a pasar por estas mallas de hierro, el gas agrio, y va a salir lo que es gas dulce. Los gases ácidos CO2, dióxido de carbono, van a ser atrapados y obviamente va a haber una reacción química entre lo que son estos gases ácidos y el hierro, ¿no? Este proceso de absorción con lechos sólidos, mallas de hierro o iron sponge, son más utilizados para lo que es la remoción de sulfuro de hidrógeno. También están las mallas moleculares. Estas utilizan sólidos cristalinos, como nos dice acá, fabricados sintéticamente, que proveen un material muy poroso, con cargas polares, lo cual va a hacer entonces que se pueda retener el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono. También es utilizado este sistema de mallas moleculares para remover contenido de agua. Entonces, tanto el gas ácido o el agua entran en los poros formando un débil enlace iónico, mientras que las moléculas no polares, como son los hidrocarburos, estos pasan, no son retenidos. Las unidades de malla molecular pueden deshidratar el gas a la misma vez que lo endulzan. La absorción química con soluciones adiaminas, como habíamos dicho, este es el proceso más utilizado. Extraen estos compuestos ácidos a elevadas presiones y bajas temperaturas en una torre contactora, al igual que en el proceso de deshidratación, si recuerdan. Esta torre contactora es de absorción, puede ser de platos. Ya habíamos visto platos de burbujeo, platos tipo válvula, placas perforadas o de lecho empacado. Una vez que pasa por el proceso de absorción o etapa de absorción en la torre contactora, esta pasa al proceso de regeneración o etapa de desorción. Y este proceso de regeneración se lleva a cabo a altas temperaturas y bajas presiones.
Para este proceso se utilizan soluciones de aminas, ¿no? Y habíamos hablado de que las soluciones son mezcla de un soluto con un disolvente. Entonces, en este caso, esta solución de amina, el soluto va a ser la amina y el disolvente va a ser agua, ¿no? Estos van a extraer los gases ácidos de la corriente de gas y en la etapa de regeneración van a liberar, van a disolver esos gases ácidos que han sido absorbidos y la amina entonces se regenera y se recircula para nuevamente empezar el proceso, ¿no? Entonces estos procesos o esta unidad de endulzamiento se convierte en un ciclo cerrado, ¿no? Donde por una parte se va a absorber y por otra parte va a desorber para nuevamente iniciar el proceso cíclico. Las aminas. Estos compuestos orgánicos, las alcalaminas, son utilizadas desde 1930, son solventes de mayor aceptación y amplia utilización para el endulzamiento del gas, es decir, la absorción de estos gases ácidos. Es un proceso de reacción de tipo exotérmica, ¿no? Irreversible además. Exotérmica, ¿qué quiere decir? Que va a liberar calor, como podemos ver acá en estas ecuaciones que nos muestran, ecuaciones de reacción, ¿no? Son reacciones exotérmicas, liberan calor y son reversibles según las condiciones de presión y temperatura, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Entonces acá tenemos, bueno, la reacción básica de un ácido y una base va a formar una sal y agua, ¿no? Esto interpretado en lo que es la reacción que puede tener la amina con los gases ácidos. Si tenemos de CO2 en la corriente de gas y una solución de amina, agua y amina, a alta presión y baja temperatura se va a formar una sal de aminas y el ácido carbonilo, iónico, ¿no? Aquí también ion sal de amina. Más calor, va a liberar calor. Ahora, es reversible porque cuando las condiciones de presión y temperatura cambien, este ion de amina con el ácido de carbonilo a alta temperatura y baja presión va a volver a formar la amina, el agua y el de carbono, ¿no? Entonces, de esta manera, la amina que formó esta sal que absorbió el dióxido de carbono va a desorber y nuevamente va a hacer amina, agua y CO2. Y el CO2 obviamente va a ser liberado a la atmósfera, ¿no? Lo mismo pasa con el sulfuro de hidrógeno. Cuando reaccione con amina a alta presión, baja temperatura, va a formar una sal de amina, ion sulfuro de hidrógeno, más calor, va a liberar calor. Y cuando las condiciones cambien, alta temperatura, baja presión, nuevamente amina y sulfuro de hidrógeno. ¿Alguna consulta hasta ahí? No, Inge, está bien. Bien, muchas gracias. Ahora, las aminas utilizadas como solventes en el proceso de endulzamiento son de tres tipos. Tenemos las aminas primarias, como la MEA, la monoetanolamina, las aminas secundarias, la dietanolamina, por ejemplo, y aminas terciarias como la metildietanolamina, o MDA, que es la más utilizada. También está la trietanolamina, la TEA. ¿Qué quiere decir amina primaria, amina secundaria, amina terciaria? ¿Ustedes recuerdan cuál es el grupo amino o por qué se llaman aminas en química orgánica? No recuerdo. A ver, ¿alguien? ¿Han visto alcoholes, éteres, epóxidos, aldehídos, cetonas,
aminas, imidas, amidas, ácidos carboxílicos, etc. ¿Qué eran las aminas? Inge, Adelante. como su nombre indica, ¿no? Bueno, en sí no derivan del amoníaco estas o no. Tienen un grupo funcional amino, correcto. Están relacionadas con el grupo amoníaco o compuesto amoníaco, ¿no? Como ven acá, las aminas, además del grupo amino, se fijan, NH2, el amoníaco, es NH3, ¿cierto? Entonces, si este grupo amino se separa de un hidrógeno, queda NH2. Este NH2 va a estar unido al grupo hidrocarbonado, ¿sí? Etil, en este caso, para la etilamina. Pero esta amina, además de tener el grupo amino, tiene un grupo alcohol, un oxidrilo en su composición, ¿no? Entonces, se llama monoetanolamina, ¿sí? ¿Y por qué es una amina primaria? Cuando el grupo funcional, en este caso ameno, que es el importante, está unido a un R. ¿Qué quiere decir esto? El grupo R, ustedes recuerdan de química orgánica, es el radical alquilo. Entonces, lo que les digo, cuando el grupo amino, en este caso NH2, está unido a un R, es una amina primaria, como en este caso la monoetanolamina. Ahora, cuando el grupo funcional amino está unido a dos grupos R, como el caso de la dietanolamina, como se fijan, dos grupos de alcoholes, ¿cierto? Etilo. Etilo porque son dos carbonos, ¿cierto? Y etanol por el grupo funcional y oxidrilo. Entonces son dos etanoles unidos a un grupo amino. Esto es entonces una amina secundaria, cuando el grupo funcional está unido a dos grupos R. ¿Sí? Ahora, cuando el grupo funcional está unido a tres grupos R, es decir, que del amoníaco sus tres hidrógenos han sido sustituidos por tres grupos, tres radicales alquilo diferentes o iguales, es una amina terciaria. Por ejemplo, la metil dietanolamina, la MDA. ¿Se entiende? Sí, Inge. Bien, entonces, por eso es que se llaman aminas primarias, secundarias y terciarias. Ahora, obviamente, cada una de estas aminas tienen propiedades diferentes, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, hay algunas que son más reactivas que otras y otras que son, más reactivas que otras. Primero veremos eso. ¿Qué es lo que nos indica esto? La amina primaria es más reactiva que una secundaria, más reactiva que una terciaria, ¿no? Entonces, si vemos, por ejemplo, como amina primaria la MEA y como amina terciaria la MDA, más reactiva es la MEA que la MDA. Si comparamos la DEA con la MDA, más reactiva es la DEA que la MDA.
¿sí? También está la disopropanolamina, la DIPA y la diglicolamina, la DGA. Entonces, estas son más reactivas que la terciaria. Ahora, para cada amina que se utilice en el proceso, es importante conocer el porcentaje en peso. ¿Qué quiere decir este porcentaje en peso? La concentración. ¿Se acuerdan que para deshidratación con glicol, por ejemplo, el TEC, teníamos que determinar a qué concentración iba a entrar? A la contactora, ¿cierto? Lo mismo pasa acá. Como son soluciones de aminas, cada una de estas aminas actúa con determinada porcentaje en peso. Hemos dicho que es una solución. Entonces, un porcentaje es el solvente, el soluto, y otro porcentaje es el solvente. Entonces, la AMEA generalmente está entre 10 y 15%, entre 10 y 20%, generalmente 15% en peso. ¿Esto qué quiere decir? 15%, por ejemplo, va a ser la AMEA y el resto, el 85% va a ser agua, ¿sí? El disolvente. La DEA entre 25 y 35, por lo general 35% va a ser su concentración o porcentaje en peso. La DGA entre 40 y 70, la MDA entre 30 y 50. Además, también tenemos información como la gravedad específica de cada una de estas aminas, el peso molecular de estas aminas en libras por libra-mol. Y bueno, eso después les explico, hasta ahí. Además, también se tienen algunas tablas de información de cada una de estas aminas, esto del manual de Campbell. Para cada una de estas, su fórmula, la MEA, la DEA, la DGA, la DIPA, la MDA, información como el peso molecular, la temperatura de ebullición, temperatura o punto de congelación y gravedad específica, la capacidad calorífica o calor específico, la viscosidad, la presión de vapor, el calor de vaporización. Según el manual de GPCA, tenemos otro tipo de información para cada una de estas aminas. Aquí está la MEA, la DEA, la combinación de DEA y SNPA, este es un solvente ya mixto, la diglicolamina, la DGA y un solfinol que es un solvente físico. La concentración, los rangos en los que puede estar en concentración, los pies cúbicos de gas ácido que pueden ser absorbidos por cada galón de amina que ingrese, la relación de mol de gas ácido respecto a mol de amina, en fin, la carga térmica del hervidor. Esto ya son algunos parámetros en los diferentes equipos involucrados en el proceso. Ahorita vamos a ver. Tenemos también gráficas del GPCA que nos brindan, por ejemplo, punto de congelamiento de soluciones de amina en el agua, la gravedad específica de las soluciones de amina en agua. Esto sí es importante para calcular la gravedad específica, ¿no? Que la vamos a necesitar. Esto en función del porcentaje o concentración que se tenga de la amina y la amina a ser utilizada. Bien, en cuanto a las aminas, seguimos hablando un poquito. La MEA fue utilizada, dice, durante mucho tiempo. Ha sido la amina más utilizada por ser altamente reactiva, ¿no? Sin embargo, ha dejado de utilizarse esta amina. ¿Por qué? Por la composición que tiene. El grupo funcional de estas aminas es el amoníaco, el grupo amino, ¿cierto? Y el grupo amino es básico, es corrosivo, tiene carácter corrosivo. Entonces, esta amina era bastante corrosiva, ¿no? Entonces, por eso es que ha sido, si bien era altamente reactiva, era bastante corrosiva. Entonces, sí, a la larga causaba problemas operativos y de mantenimiento. A partir de los años 50-60, se utilizó la DEA. Esta ha sustituido la MEA por resistencia a la degradación con compuestos azufrados, ¿no?
Sí, se ha disminuido la corrosión, pero aún así sigue siendo corrosiva. La DGA, utilizada en grandes caudales, esto debido a la alta concentración en la cual opera, aun cuando se degrada con compuestos azufrados. La DIPA, la disopropanolamina, utilizada por lo que es la tecnología Shell sulfinol, un proceso propietario, es decir, patentado, y es selectivo para remover sulfuro de hidrógeno. La metildietanolamina o la MDA es la más utilizada ya desde los años 80. Esta amina tiene la característica de que es altamente selectiva. Va a tener un menor requerimiento energético esta unidad de endulzamiento y sabemos que una unidad o un proceso es más eficiente cuando hay menor requerimiento energético, ¿no? Y además tiene otra cualidad, tiene baja tendencia a la degradación, ¿no? Hay aminas que, si bien son más reactivas, se degradan más rápido que otras. ¿Y qué quiere decir que se degrade? Es decir, que va a perder la eficiencia durante el proceso de endulzamiento del gas. Entonces, al degradarse, va a perder su eficiencia, vamos a necesitar mayores cantidades de esta solución de amina en el proceso, lo cual obviamente va a encarecer el proceso. Aparte de las aminas que hemos visto, existen solventes formulados, también se llaman aminas formuladas o reformuladas. ¿Por qué? Porque son aminas que han sido mejoradas para el proceso de endulzamiento. Según los fabricantes, estas aminas reformuladas incrementan los beneficios para reducir la corrosión, van a ser menos corrosivas. Se va a requerir menos caudal de circulación en el proceso. Va a tener menor requerimiento energético y va a incrementarse la capacidad de remoción o de absorción de estos gases ácidos que están presentes en el gas natural y que quieren ser extraídos. Las principales aminas formuladas son la gas SPEC, Dextrit, Ucarsol y MDA+. A diferencia de las aminas que hemos visto, estas aminas reformuladas no se conoce con exactitud cuál es su fórmula, ¿no? Pero se sabe que todas estas tienen base de la metildietanolamina. La amina que se utiliza en las plantas de endulzamiento en el país es la gas SPEC, la gas SPEC CS2000, ¿no? Esta es proporcionada por por la empresa Ineos de Argentina. Ahora, ¿cómo hacer la selección del proceso de endulzamiento? Hay algunos aspectos que deben ser considerados. Primero, el tipo de contaminante a ser removido. ¿Se va a remover CO2? ¿Se va a remover sulfuro de hidrógeno o ambos? La concentración de los contaminantes y el grado de remoción requerido. ¿Qué cantidad de contaminantes están presentes en el gas natural y hasta qué punto se va a remover totalmente o para cumplir con especificaciones? ¿Recuerdan especificaciones de gas de venta y comercialización? Bueno, gas de venta, lo mismo. Especificaciones de gas de venta, transporte y comercialización. ¿Cuánto dice esa normativa que debe tener el gas natural en cuanto a estos gases ácidos, estos contaminantes?
Chicos, ¿cuál es la especificación de gas de venta? Hola, chicos. Estamos aquí. ¿Cuál es la especificación de gas de venta? ¿Cuánto se debe tener de CO2 para que se pueda transportar y comercializar el gas? 2% en volumen y de CO2 y para sulfuro de hidrógeno 4 partes por millón. Bien, entonces requiere eso, es importante conocer eso para poder tener en cuenta el grado de remoción requerido. Otro aspecto, la selectividad requerida. A ver, ¿a qué nos referimos con selectividad relativa? ¿Quién me dice? ¿A qué nos referimos con selectividad requerida en el proceso de endulzamiento? ¿Quién me dice? Ingenuo sería el proceso que vamos a usar para endulzar, o sea, seleccionar el proceso adecuado. Ya, a ver, ¿alguien más? Sí, está relacionado a eso. A ver, ¿a qué nos referimos con selectividad requerida? Ya, ¿alguien más? Inge, que existe, digamos, un mínimo porcentaje para iniciar la selección, más o menos, Inge, me equivoco. No, o Mm, sea, digamos, si es que, o sea, un 5% no corresponde, digamos, en un 4%, entonces eso ya no entraría a una selección. No sé si me he hecho entender, Inge. sí, sí, te entiendo. Sí, más o menos. Por ahí vamos. A ver, ¿a alguien más?
Bueno, por ahí vamos. Vamos a entender un poquito más y vamos a volver a la pregunta y me van a responder un poquito más claro en la siguiente diapositiva. Bueno, otro aspecto. En el caso de la eliminación de sulfuros, se requiere la recuperación de azufre como tal. ¿Por qué? Como habíamos visto en el esquema, en la diapositiva donde estaban las reacciones, ¿cierto? El sulfuro de hidrógeno que va a desorber la amina no puede ser liberado al ambiente, ¿cierto? Hay regulaciones. Entonces, cuando hay cantidades de sulfuro de hidrógeno presente en el gas natural, este sulfuro de hidrógeno que va a ser removido, extraído del gas natural mediante un proceso, mediante un solvente, este sulfuro de hidrógeno tiene que ser tratado, recuperado y tratado para tener azufre elemental como tal. ¿Por qué? Sabemos que el azufre se utiliza en diferentes procesos industriales, ¿no? Entonces, adicionalmente al proceso de endulzamiento, si es que existe la presencia de tener en cuenta que va a requerir un proceso adicional para la recuperación de azufre. Y otro aspecto importante está la relación de inversión-beneficio en los procesos seleccionados, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gas a tratar, dependiendo del caudal, del solvente utilizado y demás, entonces tiene que tener en cuenta el costo-beneficio, cuál va a ser más económico, cuál va a rendir más. Aquí tenemos una tablita de criterio para la selección del proceso en función del contaminante a ser removido, sulfuro de hidrógeno, CO2 o ambos. Aminas funcionan bien para sulfuro de hidrógeno, dióxido de carbono o ambos. Carbonato de potasio, que es una sal que se puede utilizar también para el proceso de endulzamiento. Funciona para sulfuro de hidrógeno, perdón, para dióxido de carbono o para la mezcla de CO2, pero con muy poca cantidad de sulfuro de hidrógeno. Solventes físicos para las tres opciones, solventes mixtos, es decir, amina con un solvente físico como el Selexol, también para ambos, para los casos, membranas permeables o mallas permeables para CO2, lechos no regenerativos sólidos, con lecho sólido para sulfuro de hidrógeno y otro proceso redox de reducción-oxidación solamente para sulfuro de hidrógeno, ¿no? Obviamente, en nuestro caso del gas boliviano no tenemos la presencia de sulfuro de hidrógeno, ¿no? Entonces nos abocamos más a lo que es remover el CO2. Esta la vamos a pasar un ratito. Existe esta otra gráfica para la selección de un proceso, una guía de selección para el proceso adecuado para endulzar el gas. Esto va a depender de la concentración de gas ácido que tengamos a la entrada, ¿no? Como alimentación a nuestra unidad o a planta, y la concentración de gas a la salida, de gas ácido, del contaminante a la salida. Y aquí vemos, puede estar expresado en porcentaje o en partes por millón, porque hay contaminantes, como ustedes saben, el sulfuro de hidrógeno, que está expresado en partes por millón y otro que está expresado en porcentaje en peso. Bien, y aquí están entonces todos los procesos, membranas, aminas, solventes físicos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en mi corriente, me disculpan el pulso, por favor. Pero, por ejemplo, si yo tengo en mi corriente, no sé, 5% de CO2, ay,
Si yo tengo un 5% de CO2 a la entrada y sé que tiene que cumplir con especificación de gas de venta, ¿no? Aproximadamente 2% a la salida, perdón por el pulso. Entonces intersecto acá. ¿Qué me sugiere? Puedo utilizar solventes físicos, puedo utilizar aminas, puedo utilizar carbonato de potasio o puedo utilizar mezcla de soluciones, amina con un solvente físico, ¿no? Entonces, esta es obviamente una selección a grosso modo. De ahí hay que tomar, una vez que ya identifico qué procesos serían útiles para poder remover el CO2 de mi gas, entonces tengo que ver obviamente otros aspectos, como habíamos visto, la rata de el caudal a ser tratado, la presión, la temperatura a la que se encuentra, costo-beneficio, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende? Es cómo utilizar esta guía. Más o menos, sí. Sí, yo también entendí más o menos, sí. Ok, primero hay que tomar en cuenta la cantidad de contaminante que se tenga a la entrada, ¿sí? De acuerdo a la composición o el reporte cromatográfico que nos den. ¿Cuánto de CO2, que es el caso que tenemos del contaminante, tenemos a la entrada, ¿no? En este caso, ¿cuánto de CO2? ¿Y con cuánto nos dice que tiene que salir, ¿no? Cada planta, obviamente cada unidad maneja porcentajes de concentración de este contaminante a la salida, ¿no? Generalmente, obviamente, por especificación es 2% en volumen como máximo que tiene que tener, ¿no? Pero pues, la planta puede exigir, qué sé yo, un 1% o 1.5% a la salida, ¿no? De acuerdo al diseño que tenga la unidad. Entonces, o la configuración que tenga la unidad. Por ejemplo, la planta Carrasco, acá la que tenemos en Entre Ríos, actualmente no tiene la unidad de endulzamiento, ¿no? Actualmente no. ¿Por qué? Porque ya su producción ha cambiado. El tipo de gas que produce ya es un gas dulce, porque la producción, la mayor producción de ese campo, eh, o perdón, más bien, la mayor eh, cantidad de gas que se procesa en esa planta viene de el campo Bulo Bulo. Y la producción del campo Bulo Bulo entonces tiene ese tipo de gas. Anteriormente estaba la producción de Canata, también mayores volúmenes del campo Carrasco como tal, Carrasco Fútbol. Actualmente ha declinado esa producción y el que más aporte tiene actualmente es Bulo Bulo, ¿no? Entonces, anteriormente, la producción de los otros campos sí tenía mayor aporte de CO2, ¿no? Pero por la cantidad, el caudal que entraba a la planta para ser tratado, no justificaba tratar todo ese caudal de gas en un proceso de endulzamiento. Entonces se dividía en dos corrientes, una que pasaba directamente a deshidratación y la otra parte pasaba al proceso de endulzamiento, se removía el contenido de CO2 hasta cierto punto, ¿no? Hasta un cierto porcentaje, y luego pasaba a la unidad de deshidratación, se mezclaba con la otra corriente y al combinarse ya cumplía con especificaciones en cuanto a contenido de CO2 para transporte y comercialización, ¿no? Eso solamente por términos de economía, ¿no? No justificaba tratar todo el gas, más solvente, la MDA es un solvente más caro, en fin. ¿Se dan cuenta? Entonces todo depende de la configuración, de la cantidad del caudal del gas a tratar, de la configuración que tenga la planta, de la especificación que se quiera cumplir a la salida, ¿no? El porcentaje que se quiera lograr que tenga de CO2 el gas a la salida.
De ahí depende entonces la selección. Si nosotros dijimos aquí un 5% se tiene a la entrada y se quiere cumplir con un 2% a la salida, entonces intersecto estos dos valores. ¿Cuánto tengo a la entrada? ¿Cuánto quiero a la salida de CO2? Y esta intersección me da una idea del tipo de proceso que yo puedo utilizar, ¿no? Como se dan cuenta acá en la parte de partes por millón, 4 partes por millón es lo que se requiere o dice la especificación como máximo que debe tener el gas. Si yo tengo, por decir, no sé, 1000 partes por millón, ¿sí? 1000 partes por millón a la entrada de sulfuro de hidrógeno y se tiene que cumplir 4 partes por millón. ¿Qué me recomienda? Oxidación directa, lecho no regenerativo, es decir, con lecho sólido, tamices moleculares y también aminas. Ahí va a depender entonces de otros criterios más para poder tener la selección adecuada. ¿Voy a utilizar amina o será mejor oxidación directa, ¿no? Que es más específico para la remoción de sulfuro de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Entonces es una guía que nos da una idea del tipo de proceso. Ahora obviamente hay otras guías más, por ejemplo esta. Nos dice que para sulfuro de hidrógeno es muy buena la amina, especialmente la DEA. Bueno, utilizar un solvente físico como el Selexol, pero pobre no va a servir utilizar carbonato de potasio. Si tengo CO2, muy buenas las aminas, muy buenos solventes híbridos, muy buenos tamices moleculares, pero no va a ser tan efectivo, por ejemplo, el carbonato de potasio ni los solventes físicos, ¿no? Ese es otro tipo de guía de selección. Ahora vamos a hacer hincapié a lo que es el proceso de endulzamiento con solución de aminas. Hay que tener consideraciones. Como habíamos dicho, la composición del gas, la presión a la que se encuentra, la temperatura, la reactividad de la amina, la carga, el caudal, la concentración requerida a la salida, con cuánto se quiere que se tenga de CO2 a la salida, si va a requerir un proceso de limpieza del gas, la selección de materiales, tratamiento de agua, eliminación de oxígeno y algunos otros más, ¿no? Estos son los más que hay que tener en cuenta, directamente relacionados al proceso. Ahora, este es el esquema del diagrama de proceso de una unidad de endulzamiento. Si se fijan, es muy parecido a lo que es la unidad de deshidratación. Hay también un separador de entrada. Hay una torre contactora que puede ser de platos o de empaque, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con la de deshidratación? Que este separador es vertical y está integrado en la torre contactora, en el de deshidratación. En el de endulzamiento no, está separado y por lo general es de tipo horizontal en la unidad de endulzamiento. Entonces entra el gas agrio a un separador de entrada, separa gas y condensado. El gas va a entrar a la torre absorbedora por la parte inferior y por la parte superior va a entrar la solución de amina. De igual manera va a entrar en contacto en contracorriente, el gas asciende y la solución de amina desciende y va a ir absorbiendo los gases ácidos que tenga este gas y va a salir por el fondo de la torre contactora. Por la cima ya sale lo que es gas dulce. Esta es la etapa de absorción. Esto se lleva a alta presión, se lleva a cabo, perdón, a alta presión, baja temperatura. Y luego continúa la etapa de regeneración de esta solución de amina. Pasa por una válvula hacia un separador flash o tambor flash. En este separador flash se va a separar hidrocarburos que haya podido absorber la amina, además de los gases ácidos, de la amina, ¿no? De la solución de amina.
Esos hidrocarburos van a ir a compresión o van a ser utilizados para combustible de la planta, de la unidad. La solución de amina pasa a un intercambiador de calor para regular la temperatura, adecuarla para que pueda ingresar a la torre regeneradora. Esta etapa de regeneración en la torre regeneradora se lleva a cabo a alta temperatura y baja presión. Por eso tiene un reboiler. ¿Se acuerdan? El mismo reboiler que había en la despojadora de agua. Este reboiler puede funcionar a fuego directo, puede utilizar generalmente, se utiliza aceite caliente. Y este reboiler es el que le da la energía calorífica para que lámina pueda desorber los gases ácidos que ha absorbido. Pasan a un condensador de reflujo. Este condensador es porque posiblemente la amina se pueda vaporizar y salga con los gases que han sido desorbidos. Entonces acá se condensa la amina, pasa a un separador o un tambor de reflujo, donde se va a separar los gases ácidos, CO2, sulfuro de hidrógeno, y la solución de amina, ¿no? No, se quiere evitar que haya pérdidas, entonces esta amina que ha condensado pasa y retorna como reflujo a la torre regeneradora, ¿no? Entonces acá nuevamente la amina pasa por el intercambiador de calor a un tanque de reposición de pérdidas, a una válvula, a un cooler o aeroenfriador, puede pasar por filtros y nuevamente es bombeado para ingresar a la torre contactora. Entonces, dos etapas en el proceso de endulzamiento. Un proceso de absorción, o una etapa, mejor dicho, de absorción y una etapa de regeneración. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? No, Inge, ninguna. Muy bien. Quedaremos ahí, chicos, por favor. Vean el documento que les he pasado. Aquí hay algunos ejemplos ya con algunos datos. Esto vamos a ver el día jueves. Inge, ¿será que las diapositivas más nos pueden facilitar, por favor? Ya, las voy a subir las diapositivas más. Gracias, Inge. Entonces, chequen esto, por favor, también denle una miradita a esta diapositiva. Y bueno, nos quedamos en la 35, eso sí les voy a explicar. Esta parte es teoría, aquí están los separadores, los equipos de la unidad, cada uno de los que hemos visto en el esquema, el separador de entrada, la columna contactora, el tambor flash, intercambiador de calor, y las funciones de cada uno de estos explicadas a detalle, y para los criterios también que se van a tomar, está en el documento, ¿no? Entonces esto también se pueden dar una chequeadita, esta es la parte teórica, aquí están los videitos que habíamos visto de los internos, y bueno, algunos problemas operativos, esto también vamos a hablarlo rápidamente en la siguiente clase. Y aquí están las ecuaciones, también tienen su formulario para el dimensionamiento de este proceso, ¿no? Son pocas, es mucho más corto que para el endulzamiento. De igual manera, pero se calcula cuánto de solvente tiene que entrar, cuánto de gas ácido se va a remover, la velocidad del gas, que es la misma para la deshidratación, el diámetro de la absorbedora, la gravedad específica de la mina, más sencillo, que terminamos la siguiente clase. Ahora, para la práctica, ¿cómo vamos a hacer para la práctica, chicos? La voy a ir poniendo, la voy a poner mañana, por favor, para que ya vayan viendo.
Y si existe alguna duda o consulta, por lo menos sobre deshidratación, para el día jueves, por favor, me avisa. Inge, una Inge. consulta. Dime. ¿La práctica va a ser de 2 Inge o Sí. personal? No, de 2, en pareja. En pareja, Judith. Mike, ¿qué pregunta tenías? La misma pregunta, Inge. Entonces, las diapositivas más, porfa, Inge, no se olvide. Sí, sí, voy a subir. Y la práctica más. Que nos dé más. Ok, Inge, gracias. Bueno, chicos, quedamos ahí entonces. Gracias por estar presentes. Muy buenas noches. Hasta luego, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, Inge. Hasta luego.